Me gustaría que respondieras estas preguntas en los comentarios ahí abajo. ¿Te has preguntado alguna vez qué fue lo que descompuso a Venezuela? ¿Eres de los que creen que los notables son los únicos responsables del desastre que vino? ¿O fue Caldera por haber indultado a Chávez? En este video te voy a hablar sobre cómo los venezolanos le dimos 10 años a la democracia, a sus líderes y a sus partidos para que corrigieran el rumbo y qué ocurrió en realidad en esos 10 años. Hola amigos, soy Antonio Diurich. Bienvenidos a Radio Cuentera. Si te gusta este video, compártelo. Suscríbete al canal. Dale a la campanita para activar las notificaciones y dale a me gusta. 10 años para corregir errores. Antes de retirarle la confianza a los partidos y a sus dirigentes y dirigir su mirada hacia Hugo Chávez, la gente le dio a esos partidos y a esa dirigencia un plazo de 10 años para que asumieran y corrigieran los errores que entonces los corroían. Ese periodo se inicia en febrero del 89, cuando el famoso Caracazo, y termina el año 1999 con la juramentación como presidente de Hugo Chávez. El 16 de febrero de 1989, una vez coronado Pérez, como entonces se dijo, este presentó su programa de ajuste económico, conocido como el Paquete, cuyas disposiciones de libre economía contrariaban el discurso de toma de posesión y las promesas electorales. Para una parte importante de la población, este mensaje del presidente significó el debilitamiento de las ilusiones sobre lo que podía esperarse del nuevo gobierno y del futuro en general. También contribuyeron a eso las denuncias de corrupción durante la gestión del presidente Lucinchi. Como consecuencia, el 27 de febrero y los días siguientes tuvo lugar una explosión social en Caracas, y con ella comenzaron las dificultades sociales y políticas del nuevo gobierno. Esta tragedia de febrero del 89 estremeció el liderazgo político y promovió algunos cambios en la práctica democrática. El susto hizo que 28 años después de aprobado se permitiera lo que estaba contemplado en la Constitución de 1961, la elección directa de gobernadores y alcaldes. También hizo que se visibilizara y potenciara la COPRE, la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, y que se ofrecieran otras reformas, como la reforma de la ley de partidos políticos, pero que después de pasado el susto se fueron olvidando. La crisis económica heredada del gobierno de Lucinchi encuentra y genera muy temprano la crisis social que trae la situación económica heredada y la decepción personal de sus electores. El año siguiente, en 1990, un grupo de intelectuales, encabezados por Arturo Uslar Pietri, le dirigen una carta al presidente Pérez en la que le proponen reformas electorales y judiciales. Este grupo después se conocería como los Notables. En sus críticas incluyen a la Corte Suprema de Justicia y al sistema judicial venezolano, al Consejo Supremo Electoral, al Congreso Nacional y a los partidos políticos en general. Entra al escenario una nueva crisis. La crisis política, la situación se agrava. Empiezan las privatizaciones, se cuela hacia la calle que se había realizado una reunión del Gabinete de Seguridad del presidente Carlos Andrés Pérez, en la que el director de la DICIP le informa sobre un movimiento golpista dentro del organismo. Pérez obvió la información. Hasta que la madrugada del 4 de febrero de 1992, otro hecho sorpresivo nos despertó. Y como bien lo tituló en una película, Cabrujas, refiriéndose a ese día, amaneció
de golpe. De nuevo fue el correr y el ofrecer. En la mañana de ese día, Copey cometió el error más grave de su historia. En el Congreso Nacional dejó solo a su líder fundador, Rafael Caldera, quien dio un memorable discurso en el que dijo lo que la gente intuitivamente sabía. Con hambre, con miseria y con pobreza, nadie sale a defender a una democracia que lo ha postrado hasta esa condición depauperada. Ese día, la gente sufrió un doble impacto. Uno, el del golpe inconstitucional y criminal de Hugo Chávez, y el otro, el discurso del viejo líder copeyano Rafael Caldera. Ya se había producido el enfrentamiento por la candidatura presidencial entre uno de sus delfines, Eduardo Fernández, y Caldera. A la vez, Acción Democrática se revolvía en su propio perolero. Unos, con el presidente Carlos Andrés Pérez a la cabeza, se sentían dueños de la verdad. Había conformado un equipo de gobierno brillante, integrado por jóvenes estudiosos, hijos de su plan mariscal de Ayacucho, los Yesa Boys los llamaban, extraordinarios profesionales, pero con poca o ninguna formación ni experiencia política. Ellos eran los que sabían y ellos eran los que habrían de hacer lo que debía hacerse, y los demás que aguantaran callados. Era muy difícil que aquellos que votaron por un hombre que en su campaña sugería volver a la Venezuela Saudita, llegara al gobierno hablando de planes que se traducían en todo lo contrario. Allí tal vez está la chispa del Caracazo. Y los otros, desde el partido, optaron por la confrontación. Se creían los dueños del poder, de todo el poder. La idea de que el pueblo eligiera directamente a los gobernadores y alcaldes no les gustaba. El poder para ellos era uno solo y debía ser solo de ellos. No aceptaban que el presidente fuera Deco y pudieran existir gobernadores de Copey, de Causa R o del MAS. La mañana del golpe, en la sesión del Congreso, lo único que hizo y dijo el vocero de AD, el doctor David Morales Bello, fue pedir la muerte para los golpistas. Para mí, el liderazgo regional salva la democracia. Los gobernadores que habían sido electos directamente por el pueblo y no eran funcionarios puestos a dedos por el presidente, son los verdaderos líderes. Son los líderes de las regiones que gobiernan. Hombres como Álvarez Paz en el Zulia, Andrés Velázquez en Bolívar, Carlos Tablante en Aragua, Nelson Suárez Montiel en Yaracuy y Elías Donja en Portuguesa, por solo decir algunos. Es a ellos a quienes el pueblo sigue y apoya. En noviembre se produce otro golpe militar. Si se quiere, hasta caricaturesco y decepcionante para ellos mismos. La situación se torna cada vez más complicada. En enero del 93, año electoral, el importantizado periodista José Vicente Rangel, que en algún podcast, en algún video hablaremos de él, entrega al fiscal de la Nación, Ramón Escobar Salón, una denuncia en relación al uso de los 250 millones de bolívares de la partida secreta y solicita un antejuicio de mérito al presidente Carlos Andrés Pérez. En marzo, el fiscal general de la República, otro resentido, interpone la acusación en la Corte Suprema de Justicia contra el presidente Carlos Andrés Pérez y dos de sus ministros, Alejandro Izaguirre y Reinaldo Figueredo. Considera ese fiscal que incurren en los delitos de peculado y malversación de fondos al haber realizado transacciones con los 250 millones de bolívares de la partida secreta. En mayo, la Corte Suprema de Justicia dice que hay méritos para continuar el juicio en contra del presidente Pérez. Luego, el Congreso procede a su destitución con el apoyo de los parlamentarios de AD,
por lo cual asume interinamente la presidencia el doctor Octavio Lepage, a la postre presidente del Congreso Nacional. Vienen las elecciones del 93 y un candidato presidencial, Osvaldo Álvarez Paz, empieza a hablar muy seriamente de la necesidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Incluso propone en el mes de junio que se haga en diciembre, al momento de la elección presidencial, un referéndum consultivo con el propósito de que sea el pueblo el que se pronuncie sobre esta opción. En ese momento histórico, la gente, el pueblo, prefiere renovar sus esperanzas en el sistema existente y establecido y vota a favor de aquel líder que el mediodía de aquel 4 de febrero lo interpretó tan cabalmente. La gente prefirió creer que era un problema del paquete económico de Pérez y no de la obsolescencia de la estructura jurídico-política existente. El 5 de diciembre se realizan elecciones presidenciales con Rafael Caldera, apoyado por el Chiripero, Claudio Fermín por Acción Democrática, Osvaldo Álvarez Paz por COPEI y Andrés Velázquez por la Causa Radical. Ganó Caldera al alcanzar la mayor minoría. Digamos que 1 de cada 3 electores votó por Caldera. La mayoría no lo hizo. El gobierno, antes del traspaso del poder, interviene al Banco Latino y con ello inicia una grave crisis bancaria. Caldera anuncia que una vez que asuma el cargo, nombrará a un nuevo alto mando militar. En el año 94, a menos de 2 meses de asumido el poder, el presidente Caldera le concede el indulto oficial a Hugo Chávez, líder del golpe de Estado de 1992. Mientras tanto, en el aspecto político, la situación se descomponía más y más. Cada día se hacía más difícil gobernar. El gobierno lo detentaba la mayor minoría y descubríamos la perversidad de nuestro sistema electoral. Empezamos entonces a hablar de la necesidad de establecer la doble vuelta para darle verdadera legitimidad al gobierno, al presidente. Empezamos a hablar de la necesidad de producir cambios políticos profundos. Ya la inoperancia, la ineficiencia y la descomposición del Congreso, de los consejos legislativos y los consejos municipales se habían hecho demasiado evidentes. Se empieza a decir que había demasiado presidencialismo. Nos hartamos del partidismo y de la dictadura de los partidos. Se empieza a hablar de abrirle posibilidades a todo aquel que quisiera participar, anulando y descartando la dependencia partidista que estaba establecida. Se habla de acercarle el gobierno a los ciudadanos. Se habla de la municipalización de la vida pública. Hablamos de profundizar el proceso descentralizador y de llevarlo desde las gobernaciones a los municipios y hasta más allá. Ya es demasiado evidente la inoperancia y complicidad del Poder Judicial con el Ejecutivo y los cogollos partidistas. El Tribunal Supremo de Salvaguarda no sanciona a nadie. Nuestros tribunales establecen la existencia de delitos contra la cosa pública, pero nunca encuentran ni ven delincuentes. Se dice con demasiada insistencia que las absoluciones, en la mayoría de los casos, valen mucha plata. Ya estamos hartos de tener un poder judicial tan corrompido y penetrado por los cogollos partidistas. La inmensa mayoría del pueblo venezolano, la que no vive de la teta del Estado, está hastiada de tener que mantener a una burocracia cada día más creciente, a mantener a unos activistas políticos que no sirven para nada, a tener empresas estatales ineficientes y quebradas que prestan muy malos servicios si es que los prestan, a tener una educación deficiente, a tener un servicio de salud completamente destartalado. En marzo de 1996,
Digamos que a eso de la mitad del período, Caldera designa a Teodoro Petkov como ministro de Cordiplán, quien manifiesta estar dispuesto a pagar un precio muy alto para tomar las medidas económicas necesarias para superar la crisis. Este sí es un político bregado, que entiende que se imponen nuevas medidas económicas, no las que se aplicaron en la primera mitad del gobierno de Caldera, y que tiene que explicarlas muy bien, no como no lo supieron hacer los Viesa Boys de Miguelito Rodríguez. En abril, el presidente y su nuevo equipo económico informan al país de los lineamientos de la Agenda Venezuela. Las medidas incluían el aumento progresivo del precio de la gasolina, el aumento al impuesto a las ventas, el aumento de los servicios públicos, la liberación de precios, el aumento de las tasas de interés, y se anula el régimen cambiario que regía en el país desde el año 1994. Y se anuncia la transición hacia un sistema de bandas. Y añadido a esto, se activaron diferentes programas sociales de corte beneficiario para aminorar los efectos de las medidas. Al acercarse las elecciones presidenciales de 1998, un viejo zorro de la política, Luis Miquelena, se acerca a Hugo Chávez, el militar golpista, quien se ha quedado pregonando el abstencionismo como praxis política, y lo convence para que tome el camino electoral. Lo asesora y lo conduce en las peores expectativas electorales, tanto así que en ese momento no llega ni siquiera al 5% de respaldo popular. Los partidos tradicionales están de espaldas a la realidad y se enfrascan con Enrique Salas Romer en la confrontación política o antipolítica. Copey y AD aupan las torpezas de sus partidos y Salas Romer la prepotencia y la soberbia de la antipolítica. Copey recurre a la ex Miss Venezuela Irene Sáez, quien tiene una imagen como buena administradora por su gestión en la alcaldía de Chacao, a donde la ha llevado y orientado Enrique Mendoza. Ella es quien puntea todas las encuestas desde el año 1997, habiendo llegado hasta el 70% de preferencia. Acción Democrática le cierra el camino a jóvenes dirigentes prometedores como Antonio Ledesma, por ejemplo, y el CDN, Comité Directivo Nacional, elige a su secretario general, elige a Luis Alfaro Ucero como su candidato presidencial. Faltando pocos días para la elección, ese mismo CDN le retira su apoyo y se inclina por Salas Romer. Salas Romer, quien a medida que Irene Sáez caía en las encuestas, él subía, se jactaba de no estar apoyado por los partidos tradicionales, se jactaba de su antipolítica. Pero en el año 1998, ante el evidente avance en las encuestas de Hugo Chávez, se retracta y acepta los apoyos de Copey y de AD con la esperanza de derrotar a Chávez. La frustración y la decepción le abren camino, ahora sí, a la posibilidad de reconstruir la nación, a la posibilidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, a la posibilidad de experimentar algo nuevo. Montado sobre ese potro desbocado por la rabia y la frustración, llega a la presidencia de la República Hugo Chávez Frías. Es así como llegamos al inicio del actual desastre. Como ven, queda mucho por hablar.